Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo la primera parte de las lecturas del mes de abril. Que ojo, que son infinitas. A ver, en físico he leído menos, pero en audiolibro es que yo creo que he estado 24 horas escuchando libros. En cualquier momento del día estaba escuchando un libro. Tengo mucho peligro. Quiero relajarme un poco porque, ¿sabes? Los ruiditos en los oídos están. Hay que bajar un poquito el ritmo. Pero vamos a empezar porque si no, es que esto se va a hacer eterno. Son muchísimos. De hecho, son tantos que me da vergüenza decir el número de libros. No lo pienso decir. No, porque me vais a decir que os engaño. Es que me da vergüenza y todo. Y voy a empezar. Lo voy a decir en orden de... Ay, que se me cae. Lo voy a decir en orden más o menos de lectura. Y empezamos. Érase una vez un corazón roto. Bueno, de hecho, no empezamos leyéndolo. Ya lo veníamos leyéndolo atrás. Lo leí en lectura conjunta con Kurenai, de No todo es fantasía, con Priscila, de la biblioteca de Blue Rose, y con Pachi, de Pachipedia Books, que me lo he pasado genial. Y teníamos un ritmo de lectura que es que nos hemos leído los 3 libros del tirón. Qué enganchadas estábamos a esta trilogía. Empiezo con el primer libro, Érase una vez, un corazón roto, por cierto, de la Stephanie Garber, y yo creo que a todas nos gustó mucho. Unos más, unos menos, pero en general muy positivo. Empieza bien fuerte. Tenemos a nuestra protagonista, que su amorcito, su Luke, se va a casar con su hermana. Ella piensa que lo han embrujado para que se case con la hermana y no con ella, y decide ir al Príncipe de Corazones, que es un personaje de la trilogía de Caraval, así que primero leer Caraval y luego ir con este. No os preocupéis, que no voy a hacer spoiler de lo anterior. Decide acudir al Príncipe de Corazones para pedirle que pare la boda y recuperar a Luke. Y bueno, empieza fuerte, ya que lo que consigue es parar la boda, sí, pero convirtiéndoles a todos en piedra. Y ella, para salvarlos, porque no les quiere hacer mal, al fin y al cabo es su hermanastra, la quiere, decide salvarlos convirtiéndose a ella misma en piedra. Así empieza, ojo, esto no es destripamiento ninguno. Y esto es el detonante que irá surgiendo el resto de la trama. Y tras despetrificarla, este hecho hizo que todo el mundo creyera que su hermana estaba maldita y que ella era la salvadora. Demasiados rumores, demasiada gente encima de ellos, y decidieron irse al norte. Y en el norte, pues vamos a encontrar príncipes, vamos a encontrar futuros reyes, vamos a encontrar al Príncipe de Corazones, que está ahí. Y nuestra protagonista, que se llama Evangeline, aún tendrá que pagar el precio de parar la boda de su hermanastra al Príncipe de Corazones, y ahí explotará todo. Ahí. Tremenda ambientación con dragones, súper fantasioso, súper caballeresco todo, los príncipes, el mundo de castillos con seres malditos. Las maldiciones las reparten ahí como si fueran pipas, una cosa... Es tremendo las maldiciones. Se hablará más de los destinos, que son unos seres inmortales con cierto poder, que no sienten como una persona normal, son muy complicados y bueno, pues siempre tienen sus proyectitos, sus cositas que hacer. Se va a profundizar más en ciertos destinos. Tendremos vampiros. Aquí hay de todo, aquí hay de todo. Y luego una narración que no para. Esto va muy rápido. Tanto este primero como el segundo libro me parecen maravillosos. Jack, que es el Príncipe de Corazones, y Evangeline, me parece que tienen una química muy buena. Y Jack me encanta. No sé si es bueno, a ver, bueno muchacho tampoco que sea, pero está ahí, que le quiero, que es un personaje muy gris, y es tan bonito él, es tan bonito. Y Evangelina, bueno, pues es una fiera, ella. Es un terremoto y están muy bien hechos todos.
El problema que tiene esta trilogía es el último, que se llama, ¿cómo se llamaba? Una maldición del amor verdadero, que de hecho yo le he dado un 3 por no suspenderlo, porque está ya ahí, donde ciertas cosas que han pasado en el segundo libro lastran este tercero y impiden su evolución. Porque en este tercero no pasa nada, pasa todo al final. Y hay tantas cosas abiertas del segundo libro, tantos personajes que necesitamos saber más, tantas cosas que necesitamos saber más y no se contestan en este libro. Solo se cierra una cosita, bueno, una cosita principal, o sea, una trama principal, sí, pero quedan muchas cosas al aire. Y es tan soso la mayor parte del libro, tan relleno, que me duele mucho, mucho, mucho. Me gusta cómo escribe esta señora, me gustan sus ambientaciones tan fantásticas, tan elaboradas, tan de cuento oscuro, de princesas, pero siempre con un lado oscuro ahí, muy brillantes y muy oscuras a la vez. Me gustan mucho. Pero no sabe finalizar las historias. Yo creo que se meten muchas cosas que molan, sí, pero no sabe cómo cerrar las cosas. Y de hecho, para mí que lo dejo tan... Es que lo deja para continuar. O sea, quizás no con Jack y Evangeline, pero sí con otros personajes que están... ¿Qué pasa? Es que, de hecho, hay un personaje que se olvida. En este tercero se olvida de ella. Se ha olvidado de un personaje importante en el segundo y en el primer libro, y aquí ni se la nombra. Bueno, y no solo a ella, o sea... Qué pena. Si hubiera profundizado más y hubiera cerrado más cositas en este tercer libro, habría sido una de las mejores trilogías del año. Pero no. Seguimos con Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, que me ha sorprendido gratamente, me ha gustado mucho. Tiene muchísimo humor. Tiene una picardía... No sé, no me lo esperaba y me ha reído bastante en muchos momentos. Y bueno, como siempre me parece increíble que en el 1864 tenga esta capacidad el autor de imaginarse estos viajes, por ejemplo, cómo es el centro de la Tierra, qué encontraremos. Por cierto, es una aventura trepidante, a mí me lo parece, con unos personajes muy bien elaborados, aunque te digo que, bueno, todo centra en el protagonista y en su tío, que su tío es el que lleva la mano cantante en este viaje, y que a veces me cuesta un poco. Es un buen hombre, pero, hostias, me cuesta a veces. En general, me ha gustado mucho, es muy buen libro, y le he cogido cariño. Me ha gustado mucho. O sea, me pareció una aventura estupenda. Luego me he leído 2 libros de L.J. Shen. El primero es Pretty Reckless. Es un sí y un no. Tiene sus cosas. Por cierto, lo escuchó a través del audio, en audiolibro. Y quizá porque no me gustó tanto es porque es el peor audiolibro que he escuchado. De los peores actores de doblaje que he escuchado. No digo el nombre porque me daría cosa. Pero no me ha gustado. Me parecía muy plana. No me ha gustado y quizá por ello no llegué a empatizar con nadie. Tenemos un personaje malote, vengativo, rudo, un cabroníes, al fin y al cabo. Te lo presentan así, pero luego ya veremos que no. Y con el tropo que más me gusta, convivencia forzada. Aquí tenemos a nuestra protagonista, que es hija de bailarina, venida menos, que lleva todo el peso de la perfección de que ella había querido ser a su hija y a su mejor alumna, que no es su hija, y eso a la hija le duele, tanto que lo que va a hacer es destruir a la muchacha mejor alumna de la madre. Y sin saberlo, el hermano de la muchacha esta, va a ayudar a la prota. La hermana esta muchacha desaparece y el hermano de la mejor alumna le echa todas las culpas a la protagonista. Pasan los años y la madre de la muchacha, esta bailarina vendida menos, decide ayudar al hermano de su mejor alumna a seguir adelante porque tiene muchos problemas económicos, muchos problemas de muchos tipos, él es muy violento y decide acogerlo en su casa y ayudarle. Y él decide vengarse
de esta muchacha, ya que la tiene tan cerca. Y tienen toma y daca ellos dos. Efectivamente nos lo presentan muy malote, muy vengativo, muy rudo, todo muy... pero en 0, es un príncipe con un corazón bonito, muchísimo miedo, y luego en 0, lo único que quiere es ayudar a la protagonista, porque la protagonista tiene un marrón que te cagas. Y está muy bien lo de la superación y todo eso, pero realmente, no sé, la química entre ellos tampoco es tanto, demasiado drama, no está muy para allá. Me gustó más el siguiente, que es Vicious, que también es una primera parte de... La otra es una primera parte de un saga, y es de serie, y esta es otra primera parte de otra serie. Este me gustó más. Aquí tendremos, por cierto, Dark Romance, los dos, aunque este, para mí que es más Dark Romance. Sí, aquí tenemos otro chico tóxico. Bueno, está contado, digamos, a 2 tiempos, en el pasado y en el presente. Nuestros protagonistas se conocen porque ella es hija de los sirvientes de la casa y él es el niño rico de la casa. Manipulador, retorcido, y de hecho tal es así que a ella la echan de esa casa, la mandan a estudiar lejos, porque este muchacho Vicious, que se llama, por cierto, el muchacho, es, mala cosa. Y en el presente se van a reencontrar años después. Ella estará en un momento muy delicado, ya que su hermana está enferma, ella no tiene dinero, de hecho la acaban de despedir, y él decide contratar a esta chica como secretaria y ayudar a su hermana a curarnos. En plan, la va ahí para que se venga con él porque se odian. O sea, ella le odia mucho por lo que le ha hecho. Además, niño rico, sigue siendo un niño rico, eso no se lo quita a nadie. Y además quiere que ella le ayude porque va a denunciar a su tío por maltrato. Y como ella estuvo viviendo en esa época en su casa, es testigo de ello. Ella no es testigo. Pero, ¿será verdad que fue maltratado? ¿No será verdad? Ahí está la cosa. Tienen un toma de daca porque ella no se cree demasiado que realmente hubiera pasado por esas penurias el chaval. Cuando era chaval, claro. Y sí que tiene una relación más, digamos, yo creo, me lo creí más que el otro libro, el anterior. Este me gustó mucho más. Y seguimos con el último libro de Los Inmortales de la Chrisley Cole que tengo, que es Lothier. Lo voy a echar de menos a la Chrisley Cole, de verdad. Mucho. Me están gustando mucho. Y justo estos últimos libros son los mejorcitos. Le he puesto un 4,5 sobre 5. Sí, es verdad que tiene sus cosas porque, como no, él es muy cabezón. Muchísimo. Por fin estamos ante la historia de mi segundo personaje de Los Inmortales favorito, que es Lothier. Mi primer personaje favorito es Nyx, siempre será Nyx, y me jode no leer su historia. Mucho. Yo quiero a Nyx, mucho, la quiero mucho. Y bueno, este hombre es uno de los más antiguos que hay, es un vampiro. Ya sabéis que aquí los vampiros, al ingerir sangre, también absorben los recuerdos de sus víctimas. No tienen que morir. Con tomar su sangre les basta. Entonces, cuanto más sangre humana tomen, más locos están. Este lleva mucho tiempo bebiendo sangre, tiene los ojos rojos, se ve claramente que está afectado, está loco, perdidito. El problema es que encontró a su mujer predestinada y no lo tiene sencillo, ya que es una diosa vengativa, cruel, que le encanta matar, torturar, bueno, cuanto más griten mejor, ese tipo. Pero está en el cuerpo de una chavalina de, ¿cuántos años? 18, no me acuerdo, una chavalina humana, claro. Lo que quiere Lothier es convertir a esa humana en inmortal, destruir el alma de la mortal, de la chavalina, para que solo quede su diosa. El caso es, ¿realmente es su mujer predestinada es la diosa o es la chavalina? Porque al fin y al cabo
están juntas. Me gustan mucho los personajes. Ella es una damisela en apuros, pero de estas que deciden salvarse a sí mismas. Tiene unos ovarios muy bien puestos. Lo que pasa es que lo tiene difícil, ya que, bueno, está poseída por una asesina, nada menos. Ha estado en la cárcel, de hecho, por cosas que ha hecho, bueno, que su ser poseído ha hecho. Y ahora se va a enfrentar a Luthier, que la quiere destruir, en cierta forma. La quiere retener en el apartamento en donde vive Luthier. Y bueno, pues ahí sus contronazos. Me gustaba mucho Luthier hasta que vemos que es un poco cabezón tirando a antiguo. Y me choca porque este señor que ha vivido tanto no me pega que sea tan así, tan cabezón a lo antiguo, tan machistorro. A ver, vale, sabemos que los inmortales de la Crisis Core tienden a ser machistorros, unos más, unos menos, cabezones, posesivos, todos ellos son posesivos, pero no sé por qué yo a este le veía más avanzado, más despejado, como tiene tantos recuerdos, tanto esa locura. Bueno, lo de la locura es que me vuelve loco. Me encanta Luthier, me encanta, aunque sea cabezón. Las escenas subiditas de tono, está muy bien, muy rico todo, y el choque de los dos personajes es maravilloso. Me encanta. Seguimos por... Oh, por Encanto del Cuervo de María Martínez. Siempre he querido leer este libro. Me parecía que me iba a encantar y no. Me ha parecido otro de más. O sea, olvidable. Perfectamente olvidable porque se parece tanto a otros que me he leído. Es un libro donde nuestro protagonista tiene un poder oculto. Su madre muere en extrañas circunstancias y va a parar a vivir a casa de su padre, que por cierto ella no sabía que tenía padre. El caso es que ahí hay poderes, hay seres con poder, ahí hay distintos. Eso sí, no estamos hablando de vampiros, ojo, bueno, son otro tipo, son más de brujos y cosas así. Y ella, por supuesto, es tipo elegida. Y todo lo que pasa, ya me lo he leído. La relación, cliché, todo, es muy cliché. Que no, a ver, que sí, para pasar el rato está bien, pero cuando lo terminé me olvidé de él. ¿Que está bien? Sí. ¿Que no escribe mal la muchacha? No, no escribe mal. Para mí se queda cojo. Bien, sin más. No resalta ni la ambientación, ni los personajes, ni lo que pasa. No me resalta en ningún momento. Pero tampoco es mierda. O sea, se queda un ñe. Y ahora vamos con La ridícula idea de no volver a verte, de la Rosa Montero. Por cierto, tengo los libros aquí, no estoy enseñando, da igual. La Rosa Montero, este le tengo en físico, pero me lo escuché en audiolibro, porque estaba narrado por la autora, y eso me flipa. Y mola mucho. Cuando estos tipos de libros lo narra la autora, mejor que mejor. O el autor, mejor que mejor. Va sobre la pérdida, el duelo. Es muy interesante. Sobre todo porque no es que compare, pero sí profundiza en su dolor con el dolor de Marie Curie con la muerte de su esposo, del esposo de Marie Curie. Y aprovecha para contarnos la vida de Marie Curie, sus grandezas y un poquito su historia, que yo no sabía mucho. Sabía ciertas cosas, sí que las sabía, pero hay otras que no. Me ha gustado mucho, me ha encantado. Yo no soy de ensayos ni de este tipo de cosas. Y este sí, a ver, es que no se me ha hecho ni aburrido. Súper interesante. Me gusta mucho cómo escribe Rosa Montero. Y ha habido momentos en los que me he reído y en momentos en los que me daban muchas ganas de llorar. Os lo digo. Es un tema duro. Y bueno, ella lo escribió porque se murió su marido. Y bueno, pues ahí se quedó en un profundo hoyo. Y bueno, pues escribió el libro.
Te dicen por qué escribe el libro, quién le convenció y cómo salió el tema. También te lo dicen en el libro. Lo recomiendo mucho. Me ha gustado muchísimo. Ese se queda conmigo ya para siempre. Es muy bonito. Y además la figura de Marie Curie me gusta mucho. También me leí La memoria del errante, la primera parte de las Crónicas de los Tres Reinos de Alba Quintas Garciandía. Y no es para mí. Le he dado un 2. Yo pensé que me iba a gustar más. Por cierto, la portada maravillosa. Decepcionado. Yo es que no sé qué pasa aquí. Me parece que se pierde mucho. Está muy vacío. No pasa nada. Solo es interacción de personajes. Solo. Pero es que ni siquiera los personajes me gustan. Entonces, no sé. Mal, no ha sido para mí. No es que sea mal libro, ojo. Es que no es para mí. Además, trata de intrigas palaciegas, cosa que a mí no me gustan las intrigas palaciegas. Tienen que estar combinadas con otras cosas. Si no, me aburro. Y solo va de eso. Va de una muchacha que es princesa y puede o no ser futura reina, que tiene un hermano mayor que sí sería el futuro rey, pero que está dormido. Y entonces hacen un concilio, una reunión ahí para votar si la muchacha va o no va para reina, si la ven capaz. Pero lo que me parece muy curioso, que no es una votación interna del reino, sino que invitan a los reinos de fuera para que opinen. No entiendo. Bueno, da igual. Y todo, y eso, ya está. Todo es con ese es el tema. O sea, y todo es con eso, todo el rato. Sí es verdad que mola cómo mezcla lo onírico. Todo es muy onírico, pero se me pierde mucho. En este mundo hay había gente que hacía castillos mentales, donde, bueno, ya sabéis, información eterna, lo que sea, y había formas de ir a los castillos mentales, de moverse por los castillos mentales. El hermano se queda como atrapado en un castillo mental, por eso está en ese coma eterno, y el padre de esta muchacha decide acabar con todas estas personas que construyen castillos. No sé, no voy a continuar con ella, eso está claro. No sé. Yo lo siento porque sé que hay mucha gente que le gusta. Me estoy acordando de Rebeca, de un libro más, pero no es para mí. Lo siento mucho. Y pasamos al siguiente. Vamos a terminar malamente. Una luna sin miel, de Cristina Lauren. A ver, malamente no es mal libro. Le he dado un 3/5. Está bien. Y lo que pasa es que creo que yo tenía muchas expectativas. Y es que me gustaba mucho el tropo. Vale, va de la hermana de la protagonista se va a casar y en el convite tienen una intoxicación. Solo hay 2 personas que se libran, que es la prota, que es la hermana de la novia, y el hermano del novio. Y la hermana, que tiene una suerte del copón, todo le sale bien, son gemelas y muy distintas. Una, digamos, que tiene toda la suerte del mundo y la otra cree que tiene toda la mala suerte del mundo. ¿Me gusta mucho la protagonista? Sí, porque me siento muy identificada con ella. Yo también pienso que tengo mala suerte. Sí, sé que es una tontería, sé que eso no existe, eso no es, ¿verdad? Y me gusta porque me siento muy identificada. ¿Qué pasa? Son mierdas mentales que cada uno tiene. No pasa más nada. El caso es que la hermana, que quiere aprovechar porque no lo ganó en un sorteo, el viaje de novios, y como lo quiere aprovechar, no quiere que se pierda, manda a su hermana, que es su gemela, son idénticas, con el hermano del caballero. Se tienen que hacer que están casados y que están de luna de miel y no pasa nada. Y bueno, pues van a estar forzados a pasar juntos una luna de miel en un lugar idílico, precioso. El problema es que cuando llegan al hotel van a encontrarse gente de su entorno. Y entonces tienen que hacerse pasar por novios, porque si no le van a dar problemas a sus hermanos. Pero claro, puede complicar las cosas para futuro en su entorno. Ahí lo dejo. Es una comedia romántica que está salada, está bien, a mí me gustó. Para pasar un rato muy agradable, así que lo recomiendo. A lo mejor un poco cliché, pero me gusta. Y voy a terminar por uno que ya tiene reseña, así que os dejo aquí enlace para ir a la reseña, que es Nido de víboras, de K.A. Knight, que lo escuché en audio. Por cierto, el otro también lo escuché en audiolibro, que me flipa.
Nido de víboras. Un dark romance de lo mejorcito que he leído. Ahora, esto es lo más picantón que me he metido yo al cuerpo. Esto tiene mucha guindilla, os lo digo. Va de una muchacha que es vendida a unos capos por cierre de deudas. Para cerrar las deudas del padre, entrega a la muchacha. Y aquí todos tienen el aguante del dolor muy alto. Ya os lo digo. Es un harén invertido. Es ella con 4 tíos. A ver, la trama principal es simplemente todos ellos ahí dándole cañeja al cuerpo. Y luego tiene una subtrama de mafias. Y me gusta porque para ser un dark romance es muy romántico. O sea, para el nivel que tiene exagerado de trauma, porque aquí todo el mundo tiene traumas, para el nivel exagerado de violencia sexual, es muy romántico y no hay abusos. O sea, mira que son personajes cabrones. Ella, ellos y el vecino, todos. Y no hay abusos, hay respeto. Dentro de lo que cabe en su mundo. Ojo, a mí me ha encantado. Yo es que no me lo esperaba. No, aquí hay bastante más respeto de lo que me esperaba. Estos personajes tan traumaditos, todos, con estos conflictos. Y luego, estas escenas de 2 rombos, que son maravillosas. Por cierto, es un libro de 757 páginas. Es largo. Si queréis saber más, ir a la reseña. No digo más. Si tenéis curiosidad, si sois curiosa, leer el libro. Y bueno, próximamente os subiré la segunda parte de las lecturas. Sí, hay más. Os he dicho que esto iba a ser largo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar suscritos y por darle. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!